Bueno, bienvenido nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast. Y en esta entrega tenemos nuevamente al doctor Carlos Fernández. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar presente acá. Y le voy a recordar que Carlos es adjunto actualmente de urgencia de medicina interna de la Fundación Hospital Espíritu Santo Santa Coloma en Barcelona, España. Y él es médico internista, fue director de posgrado universitario del Hospital Militar de Caracas, además fue jefe de departamento de medicina interna, primer adjunto, fue también médico internista en el hospital privado Centro Médico Loira de Caracas, coordinador de la emergencia de ese hospital. Bueno, y, Bueno, y, y ha sido inclusive profesor del posgrado de medicina interna en el hospital militar. Bienvenido, Carlos. hola, Eh, ¿qué tal? Un placer vernos de nuevo por acá. bueno, a ti te han tocado temas difíciles, Carlos. No, Temas que son mal entendidos por sí, las personas. Pero es bueno que la gente se entere de que esas patologías existen, de que esas enfermedades existen, son ciertas, ¿verdad? Son difíciles de comprender. Y hoy entonces nos toca hablar sobre el síndrome de fatiga crónica, ¿ok? sí. Ese es otro de esos síndromes que la gente no entiende, pero bueno, hoy vamos a tratar de hablar contigo para tener un poco más claro de qué se trata el síndrome de fatiga crónica. Entonces, lo primero, la pregunta de rigor es, ¿qué es el síndrome de fatiga crónica? Si tiene otro nombre y si es en verdad una enfermedad auténtica. ¿Es realmente una enfermedad el síndrome de fatiga crónica? Sí, bueno, sí es una enfermedad. Había una polémica, hace muchos años había polémica en ponerse de acuerdo si realmente como entidad clínica existía, pero de hecho ya existe clasificada en la clasificación mundial de las enfermedades, ya tiene hasta un código asignado como síndrome de fatiga crónica, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los órganos rectores de la salud la reconocen desde cerca del año 1994 como una entidad nosológica. Ya antes existían indicios de la enfermedad, muchos años antes eh, adoptó muchos nombres como síndrome de fatiga posviral, eh, las neuroastenias o síndromes de fatiga no crónica, pero ya había indicios de que estaba pasando algo y que existía una entidad clínica como esta. Finalmente, sí, como te dije, desde el año 94 ahí se reconoce como una enfermedad y como tal debe ser abordada, ¿no? Eh, la gran dificultad, como te dijiste antes, de estos temas que hemos tocado, de estas enfermedades, es que son enfermedades que eh, incluso entre médicos ha habido polémicas si se reconocían o no, donde fundamentalmente lo que hay es la queja física del paciente, o sea, el cansancio, la fatiga, como vamos a hablar luego, las características de la enfermedad. Y cuesta mucho creer que un paciente que tenga estos problemas no tenga un examen de laboratorio que marque el diagnóstico, un examen de imágenes o algo que haga el diagnóstico. Y precisamente eso es lo que hace a veces es difícil comprender la enfermedad como tal, pero sí es una enfermedad. Ahora, fíjate, ¿es una enfermedad neurológica o psiquiátrica? Hoy en día se reconoce como una enfermedad neurológica, o sea, está clasificada como una enfermedad neurológica, pero tiene elementos muy fuertes, aspectos relacionados con problemas psiquiátricos, ¿no? Hay una conexión muy importante entre ansiedad y depresión, pero hoy en día se entiende como una enfermedad neurológica, básicamente. Ahora, existen varios tipos de síndrome de fatiga crónica. Yo estaba leyendo por ahí que existe que si la leve, moderada, intensa, esa clasificación se usa actualmente. No, realmente no. Sí hay una clasificación de la fatiga,
en cuanto al tiempo de duración, ¿no? Hay fatigas de reciente aparición y de corta duración, que es la fatiga que dura un mes. Ya cuando la fatiga ocurre entre un mes y 6 meses, ya es una fatiga que se llama prolongada o de larga evolución. Y está la fatiga crónica como tal, que uno de los criterios más importantes para diagnosticar la enfermedad es que esto se prolongue por más de 6 meses continuamente. En algunos dicen que no necesariamente tienen que ser 6 meses continuos, sino pueden haber brotes y remisiones de la enfermedad en un periodo de 6 meses, y también es suficiente para hacer el diagnóstico, ¿no? Eh, Aquí creo que vale la pena que hablemos qué es la fatiga, porque hay tendencia también a confundir fatiga con otros términos médicos como es la debilidad, la astenia, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablas de fatiga crónica, el síntoma principal, que es la fatiga, se refiere a que la persona o el paciente está muy cansado y es incapaz de iniciar actividades que siempre hacía de manera rutinaria, eh, tanto físicas como intelectuales. Entonces hay una gran dificultad para mantener la actividad física, se agota con mucha facilidad, particularmente tiene el aspecto que durante la mañana ya el paciente está cansado, y, eh, y la capacidad de concentración y otros aspectos cognitivos también se ven muy afectados. En la fatiga crónica, este cansancio se define como que tiene que ser suficiente para disminuir hasta el 50% de la actividad cotidiana de la persona. Entonces son personas que ven por este cansancio disminuida su capacidad en más de un 50%. Todos podemos tener en algún momento de la vida fatiga, por exceso de trabajo, por sobre el ejercicio, sobre ejercitarnos o hacer excesivamente alguna actividad, y nos podemos sentir fatigados, pero eso no quiere decir que tengamos fatiga crónica. Otras cosas que se confunden es la astenia, que ya habla más eh, de cansancio para el final del día, ¿no? Predominantemente la astenia ocurre al final el paciente, las personas que sufren de astenia por algunas patologías, por ejemplo la miastenia gravis o eh, hipotiroidismo, algunas miopatías, pueden tener debilidad y cansancio, pero durante el curso del día, más predominantemente en tardes, noches, ¿no? Y la debilidad muscular también es otra cosa. O sea, la debilidad muscular le explica muy bien los pacientes y las personas la sienten, que es la incapacidad de ejecutar cualquier actividad física, pero por falta de fuerza muscular o la capacidad muscular está disminuida. Entonces, en conclusión, la fatiga es el síntoma cardinal de esta enfermedad, y que hay que distinguirlo muy bien, porque a veces y de hecho hay pacientes diagnosticados de asténicos o miasténicos que tienen fatiga crónica, y hay muchos pacientes que tienen fatiga crónica que no están diagnosticados, están orientados como otras patologías, porque quizás no han explicado o no se han interrogado bien los síntomas que tienen, ¿no? Entonces, hay un subdiagnóstico también importante en esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las causas o cuáles pueden ser las causas que expliquen el síndrome de fatiga crónica? Bueno, con esto hay muchas teorías. Realmente no hay una teoría eh, que, que, que concluya exactamente qué es que demuestre qué es lo que pasa con estas personas. Pero está la teoría infecciosa,
donde desde principios que se empezó a conocer esta enfermedad se buscó como gran culpable al virus del Epstein-Barr virus. Eh, Se señaló ese virus como probable culpable, cosa que después se descartó porque se encontró asociación con otras enfermedades, particularmente virales, el virus de la hepatitis, el citomegalovirus, eh, algunas bacterias como por ejemplo las borrelias, algunos enterovirus y otros agentes infecciosos han tratado de ser involucrados en esto, pero ninguno de los trabajos ha demostrado con fuerza que esto sea así. Después está la teoría inmunológica de la enfermedad, donde hay una serie de alteraciones inmunológicas muy importantes en la activación de los linfocitos, niveles de interleuquinas circulantes, componentes inflamatorios, que también van conectadas con lo que se llama el estrés oxidativo, que es otra de las teorías que tampoco eh, ha logrado demostrarla como causa evidente de esta enfermedad. Eh, Existen otras teorías, hay una teoría donde hay algunos marcadores de histocompatibilidad involucrados en algunos pacientes. Tampoco eso ha podido ser comprobado de manera definitiva. En fin, esta es una enfermedad que se conoce muy bien, pero la causa real de ella es todavía un misterio y no se ha podido determinar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cuán frecuente es la enfermedad, Carlos? Bueno, depende del país donde se hagan los estudios, pero hay un acuerdo que en general puede ir desde el 0,06% de prevalencia, en algunas estadísticas puede llegar hasta el 1%. En Japón, por ejemplo, tiene un 1,5% de prevalencia de la enfermedad. Depende mucho también dónde se recoja la información. Si tú recoges la información de una población que asiste a una consulta de atención primaria, probablemente vas a encontrar más pacientes con fibromialgia. Si tú recoges la información a lo mejor de una población eh, que va a otro tipo de consultas o el estudio se hizo en otras poblaciones, probablemente esto no vas a encontrar estos números, ¿no? Pero sí hay un acuerdo más o menos que esa es la prevalencia. Suena bajo, pero en una población por ejemplo, en España se estima que hay unas 300.000 personas que padecen de fibromialgia, por ejemplo. Ahora, ajá, ¿cuáles son los factores desencadenantes del síndrome de fatiga crónica? Bueno, como te dije, hay la teoría infecciosa. eh, Muchos de los pacientes, la enfermedad tiene una forma de presentación muy particular. Son pacientes que están bien y de manera muy rápida, por no decir aguda, pierden su capacidad física rápidamente, ¿no? Se encuentran fatigados o muy cansados de pronto, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes explican o se recogen en su historia que semanas previos al proceso pudieron haber tenido un proceso similar a un viral, con faringitis, fiebre, artralgia, eh, un cuadro muy viral, y que después de esto aparece el síndrome. No ocurren todos, pero una buena cantidad de pacientes lo tienen, ¿no? Eh, Se habla también de factores de riesgo de tipo de personalidad, ¿no? Entonces, algunos apuntan a que el síndrome de fatiga crónica ocurre en personas que se exigen mucho, estos pacientes en su perfil psicológico son personas que trabajan más horas de las habituales, o se ejercitan
más intensamente de lo habitual o están sometidos a un estrés psicológico más fuerte de que otras personas. Quizás, perdón, Eh, Carlos, por eso hay una mayor prevalencia en Japón, como tú dijiste, por esa cultura donde la gente se exige puede ser, más, trabaja durante más tiempo, hay un alto nivel de de estrés, exigencia, de sí, exigencia. sí, Y lo otro, correcto. ya que estás hablando de eso, por ejemplo, yo estaba recientemente hablando con una persona que tiene su hijo fue a la guerra de Afganistán, él se enlistó aquí en los Estados Unidos, y luego de eso ha tenido algo que es muy parecido a un síndrome de fatiga crónica. Entonces estuve viendo que existe una relación entre el síndrome de postestrés traumático, Sí, el PTS, y también con el síndrome de fatiga crónica. sí lo hay, sí, sí lo hay. Y otra cosa que también hay es que hay una superposición, que lo hablamos el otro día en otro de los posts que hicimos, que en la fibromialgia, por ejemplo, hay una superposición entre muchos pacientes con fatiga crónica, cerca del 30%, cuando empiezas a revisar criterios de fibromialgia, también los tienen. También una gran asociación con algunas enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa y otros problemas en ese aspecto que hace, y algunas enfermedades reumáticas también, que hacen que la fatiga crónica eh, eh, conviven estos pacientes con estas dos enfermedades o las presentan al mismo tiempo. ¿Existe algún otro factor de riesgo aparte de lo que tú ya mencionaste, digamos, el Sí, haber tenido un proceso infeccioso viral previo o una experiencia traumática o tener cierto tipo de personalidad? Pero, por ejemplo, con la raza de tipo bueno, étnico, ¿hay algún factor familiar, hereditario o de hábitos, bueno, tabáquico, alcohol, no, alimento, etcétera? no, bueno, mira, es más frecuente en mujeres. Ok. Ser mujer aumenta el riesgo. Las mujeres tienen casi 3 a 4 veces más riesgo de padecer de fatiga crónica. Eh, También hay estudios que han demostrado alguna tendencia familiar, o sea, hijos de mujeres con fatiga crónica pueden después tener la enfermedad. Esto no hay un número o una probabilidad ya calculada, pero sí hay estudios que en sus resultados asoman esa posibilidad de que hay una tendencia familiar a padecer la fatiga crónica. Eh, Tabaco, alcohol, otras cosas, realmente ni estatus socioeconómico. En algunos trabajos trataron de conectar si habían predisposición en algunos grupos sociales y realmente no es frecuente en cualquier estrato social, se puede presentar de igual manera. O sea, no hay ninguna relación con eso. Ahora, con respecto a la edad, por ejemplo, ¿existe síndrome de fatiga crónica en niños, en ancianos o es algo que se presenta más frecuentemente en el adulto mayor? Bueno, es interesante, es una enfermedad de adulto en edad media y mayor. Usualmente la mayoría de los pacientes se presentan entre los 20 y los 45 años más o menos, ¿no? Sin decir esto que no se presenten ancianos, que también hay en población mayor se puede presentar. Y algo muy curioso es que hay una variante de la fatiga crónica que es la infantil, que, que está ya muy bien definida, que yo no soy pediatra, pero lo estuve leyendo y representa un problema incluso en escolaridad en una cantidad de aspectos porque estos niños tienen una enfermedad muy bien definida que es un síndrome de fatiga crónica, con algunas diferencias con la del adulto que no las voy a explicar porque no es mi campo, pero en los
en estos estudios que se han hecho en niños, se ha definido como fatiga crónica. Ok. ¿Y cuándo se debe sospechar que la persona, digamos, cuál es el motivo más frecuente de consultas de las personas y qué hace sospechar al médico cuando va ese paciente donde el doctor Carlos Fernández, Sí. qué hace sospechar que tiene un síndrome de fatiga o que pudiera tener un síndrome de fatiga crónica? Mira, el paciente característico dice que está cansado, que está muy cansado, explica cansancio, o sea, que no rinde en el trabajo, que si practica un deporte dejó de hacerlo porque este, no se siente con fuerzas para realizarlo, está muy cansado para hacerlo, ¿no? Ese es uno de unos síntomas cardinales del cansancio, ¿no? Y es un cansancio fuera de lo normal, lo que te digo. Eh, Nos podemos sentir cansados en algún momento del día o en alguna etapa de nuestra vida temporalmente. Una de las características es que el paciente dice que está cansado, duerme, pero no es reparador el sueño. O sea, se acuesta cansado y se despierta cansado. Y no hay una correlación con la actividad física. O sea, no es que, mira, doctor Fernández, yo lo que pasa es que caminé 50 kilómetros y estoy cansado. Bueno, por supuesto, tienes que estar cansado. Sí, Pero es que no, me levanto y apenas me preparo un café y ya me siento cansado. Esa es claro. la situación. No, Pues no hay una relación no hay. con la Claro, actividad física. el paciente que tiene fatiga crónica, cuando hace una actividad física que hacía normalmente, a lo mejor dice, mira, yo subía a la tercera planta de mi edificio por las escaleras, que es una actividad física, y dice, ahora no subo una, porque me canso, por Okay. cansancio. No es porque te falte el aire, no es porque te duelan las piernas, sino que estoy cansado. Entonces, y cuando hacen actividad física se cansan más. O sea, cuando intentan hacer una actividad física se, se cansan y tienen menor tolerancia de ejercicio que una persona que cuando no la tenían la enfermedad. Eso por ahí. Pero es importante, uno, el cansancio este que te estoy hablando, y uno de los criterios también importantes es que no mejora con el reposo. O sea, el paciente, la persona, desca descansa, entre comillas, pero no se recupera de esta fatiga. Duerme, disminuye su actividad física, puede cambiar incluso sus patrones, pero sigue cansado. Este cansancio apareció recientemente, que son personas que usualmente están activos físicamente, pues es una enfermedad, como dijimos, de jóvenes generalmente o gente en edad media de la vida, que ha sido una actividad física ya sea moderada o intensa y la dejan de pronto a hacer a niveles que más del 50% de su capacidad física se ve disminuida. Este cansancio lo explican como que no pueden ejecutar las cosas que hacían, subir escaleras, una caminata, o incluso ejercicio ya físico intenso que hacían antes de que apareciera la enfermedad y de pronto dejan de hacerlo. Ahora, Eh, fíjate, esa fatiga incluye, Carlos, inclusive el, la esfera mental. Por ejemplo, sí, no me puedo concentrar bien porque eso es un esfuerzo que uno hace a veces, pues no es físico, pero es un esfuerzo pues, que uno está haciendo. Eso se incluye también dentro del síndrome de fatiga crónica. sí, sí. De hecho, otro de los marcadores de la enfermedad o indicadores de la enfermedad es ese. Es común que los pacientes tengan fatiga, cansancio físico, pero esto muchas veces va acompañado de disminución de la capacidad intelectual de la persona, dificultad para concentrarse, para ejecutar sus actividades. Cuando es un trabajo que tiene mucha actividad intelectual, dejan de rendir en el trabajo, y como lo vamos a hablar más adelante es una causa muy importante de ausentismo laboral, ¿no? Eh, la fatiga, el cansancio de estos pacientes tiene una peculiaridad, y es que eh, el paciente puede dormir,
y en la mañana cuando se despierta sigue tan cansado como cuando se acostó. Es decir, que uno de los elementos diagnósticos de la enfermedad es que esta fatiga no se recupera con el reposo o con el descanso. Eh, entonces, es importante preguntarle a los pacientes cómo, que expliquen muy bien en qué consiste su cansancio o su fatiga. Y una de las cosas más importantes de preguntarles es esto: si cuando duerme y se levanta o se despierta, si cuando se despierta está cansado o se siente cansado, y el, el, la mayoría de los pacientes está a decir que sí. Ahora, pueden Entonces, presentarse también con dolores musculares y eso es sí, lo que a veces confunde y el médico puede pensar que se puede tratar de una fibromialgia. sí, pero el dolor muscular y articular es parte de la enfermedad también. Ok, Hay un grupo eh, que diseñó como había tantas aristas en el diagnóstico, un grupo de estudio de la fibromialgia eh, elaboró una serie de criterios diagnósticos, que son un criterio mayor, que es el que te estoy diciendo, que es fundamentalmente el cansancio o la fatiga, que no se recupera después del descanso y que dura más de 6 meses consecutivos, ¿no? Que puede aparecer en brotes y con recidivas, pero el paciente durante ese tiempo está padeciendo la enfermedad, se prolonga por más de 6 meses, que va acompañada de algunas alteraciones del sueño, como el insomnio, la disfunción esta intelectual y una serie de criterios menores que son 8, donde te hablan de faringitis o dolor de garganta, febrícula, la aparición de adenopatías o ganglios linfáticos eh, inflamados, eh, el trastorno del sueño, las artralgias, la cefalea, son criterios menores. Y tener 4 de estos criterios menores aumenta la posibilidad de que tenga, con el criterio mayor, aumenta la probabilidad o hace más fuerte el diagnóstico de, de fibromialgia. eso es lo que se han llamado los criterios de Fukuda, ¿no? Sí, esos son los criterios de Fukuda, que son los hoy en día aceptados y son muy útiles porque son muy prácticos. Ahí no son netamente clínicos, ahí no hay ninguna criterio de laboratorio, ahí no hay ningún examen de laboratorio que valga. Simplemente fíjate que son solamente aspectos clínicos, síntomas que se investigan o se interrogan, y con estos síntomas tú aproximas muchísimo tienes una posibilidad muy alta de diagnosticar una fibromialgia. Lo otro que te iba a preguntar era eso, que ya dijiste que no existen marcadores específicos, o sea, que probablemente le haces unos exámenes de laboratorio, imagenología y no encuentras Sí, nada. no Ahora, encuentras. como hablamos, como son síntomas subjetivos, ¿verdad? Cómo es capaz un médico como tú y como los internistas que ven estos casos de diferenciar entre una persona que está simulando, porque tú no puedes medir el agotamiento, no puedes medir la fatiga, no puedes medir la cefalea, el dolor de cabeza, nada de eso lo puedes medir, ni el dolor, pero ¿cómo puedes hacer tú para marcar una diferencia y decir, bueno, esta persona está simulando, esta realmente está padeciendo eso? Bueno, mira, bueno, hay dos cosas. Uno es simulador, que existe, pero hay otra situación también muy importante, que es que no hagas el diagnóstico de otra enfermedad que se parezca a la fibromialgia, Ok. que puede ser muy grave. Por ejemplo, un cáncer, una neoplasia, un problema tiroideo, una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que estos pacientes no es que no se les vaya a hacer nada, ningún examen de laboratorio, ninguna, como decimos acá, una analítica, eh, o estudios de imágenes si tú piensas que los necesitas, para descartar otras enfermedades. En general se recomienda hacer
a estos pacientes un estudio básico de bioquímica hepática, bioquímica general, ver si no está anémico. Investigar la tiroides es muy, muy importante, siempre vivir en el estudio de estos pacientes. Si son poblaciones de riesgo de algún tipo de neoplasia, este, por ejemplo, si es un paciente que es mujer, que es posmenopáusica, que tiene todos estos síntomas, bueno, merece la pena a lo mejor investigar el área ginecológica, las mamas de la paciente, si es un fumador, ver si no tiene una neoplasia de pulmón por ahí asociada, que explique esta fatiga que está presentando el paciente. Una vez que se hace todo esto, ya tú habiendo descartado o haciendo la pesquisa de enfermedades que pueden producir fatiga como un síntoma, ya tú puedes avanzar un poquito a decirle al paciente, bueno, usted no tiene cáncer, usted no tiene una enfermedad autoinmune, usted no tiene un problema de tiroides, por ejemplo, y avanzas en el diagnóstico de la fibromialgia. Pero una de las cosas o sea, que yo considero que es importante no apresurarse a diagnosticar una fibromialgia sin antes haber descartado otras enfermedades que la pudiesen eh, explicar los síntomas del paciente. Claro, Eso creo que hay que tenerlo bastante entonces lo claro. importante es que el síndrome de fatiga crónica, el diagnóstico es un diagnóstico de descarte, por descarte. O sea que la obligación del médico para que quede claro, el doctor Fernández ve a ese paciente y su obligación es descartar que haya un sustrato, no vamos a, digamos, que haya otro tipo de enfermedad que explique eso, Claro. como un cáncer, ¿verdad? O que haya un problema tiroideo, un problema de endocrino. O sea, cuando ya no se ha descartado todo eso, Sí, entonces es cuando se piensa que este paciente entonces es portador de un síndrome de fatiga crónica. sí, sí, sí. Es así. Por supuesto que no puede ser indiscriminado el uso de los exámenes de laboratorio, ¿no? O Claro, sea, tú tienes que más o menos orientar qué examen es más útil de acuerdo al grupo etario del paciente, el riesgo de tener una u otra enfermedad. Además, vas a investigar otras cosas que puede tener paciente que tiene fatiga crónica, pérdida de peso, diarrea. Bueno, mira, buscan el aparato digestivo, ¿no? exacto. No le vas a hacer un electroencefalograma ni una tomografía Claro, hepática. claro, claro. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque se puede gastar mucho dinero y muchos recursos innecesariamente, ¿no? Entonces ahí es donde vale la pena también sentarse a ver qué exámenes y qué cosas te van a servir para descartar lo que tú piensas que puede pasarse como una fatiga crónica y después avanzar en el diagnóstico, ¿no? Pero en definitiva, Carlos, es una enfermedad de diagnóstico muy difícil, porque fíjate, estás entre la espada y la pared. No lo puedes de manera ligera catalogar al paciente que tiene un síndrome de fatiga crónica porque te puede saltar un problema Sí, que realmente, como de repente puede ser un cáncer oculto, sí, ¿verdad? Este, pero tampoco puedes exagerar en todo lo que tienes que pedir para sí, bueno, agotar todo, porque como tú dices, eso generaría una cuenta muy, muy elevada, pues, ¿no? sí, sí, unos Entonces costes tienes muy que altos. debatirte como, tienes que tener como un cierto equilibrio, ¿no? Sí, bueno, hay que ser racional con el uso de los recursos. A veces son pacientes que tú lo ves de entrada y sabes que tiene una fatiga crónica. O sea, un paciente joven, 20, 25 años, que no fuma, que no tiene enfermedades previas importantes y te explica muy bien una fatiga crónica, este paciente probablemente no vas a gastar mucho recurso en él, ¿no? Y vas a hacer un diagnóstico rápido. Quizás un paciente de una edad un poquito más avanzada, un paciente que tenga a lo mejor probabilidades de tener otras enfermedades o que coexistan con otras enfermedades, que ya las tenga diagnosticadas, ya la cosa se puede complicar un poco, pero no vamos a hablar de difícil, sino quizás es un arte a lo mejor, o es
en base a la experiencia clínica y bien orientado a un paciente, yo pienso que no es complicado diagnosticar la fatiga crónica. Ahora, ¿tiene tratamiento o no tiene tratamiento? Pero otra cosa, ok, tiene tratamiento, sí, pero ese tratamiento logra curar o simplemente aliviar para que luego puede ser que vuelva a aparecer en otro momento, Bueno, teniendo picos sí, y valles. hay, sí, es una enfermedad que no tiene tratamiento. Usualmente tratas los síntomas. Han habido muchas... es un tratamiento que debe ser multidisciplinario porque aquí estos pacientes, una de las cosas que en una revisión Cochrane, que es una de las cosas que en medicina se usa mucho, que es un grupo que agarra toda la información biomédica que hay y la valida y, y saca conclusiones importantes en relación a esto. Y una gran revisión de Cochrane concluye que qué es lo que es útil en estos pacientes. El apoyo psicoterapéutico es útil. Ha demostrado consistentemente en la mayoría de los estudios que los pacientes que tienen fatiga crónica, que se le da alguna forma de apoyo conductual o terapias conductuales o psicoterapéuticas, mejoran bastante su enfermedad. O sea, los ayuda bastante. No se van a curar, pero la evolución es diferente y la remisión puede ser larga si se hace una buena psicoterapia. Eso saben más los psicólogos. Hay distintas escuelas y distintas formas de abordar esto. Y esa terapia conductual siempre va acompañada de educación del paciente. Es que el paciente conozca su enfermedad. Y una vez que el paciente conoce su enfermedad, es más fácil tratar, ¿no? De manera sencilla, explicarle de qué trata su enfermedad, eh, de manera simple, que el aspecto psicológico es importante, eso ayuda. Otra de las cosas que también ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de la enfermedad es la actividad física. Lo que pasa es que esta actividad física no puede ser lo que llamamos nosotros violenta o de pronto someter a un paciente, anda y corre 7 kilómetros y sube la montaña y nada 10 piscinas, no. Eh, Existen algunos programas de tratamiento físico para pacientes con, con fibromialgia, donde estos programas son progresivos, ¿no? El paciente va de manera progresiva aumentando su actividad supervisado, ya sea por un entrenador físico o con una guía, un manual de ejercicios con metas y otras cosas. Y eso también ha demostrado ser efectivo, ¿no? Eso por ahí. Eh, Después, el manejo del estrés también. O sea, el estrés y la ansiedad ha demostrado eso. Después pasamos a lo que es la terapia farmacológica. De terapia farmacológica se han probado muchas cosas, ¿no? Hay consenso que pilares del tratamiento son para el dolor, cuando hay dolor, los desinflamatorios no esteroideos. Este, Cualquier desinflamatorio no esteroideo puede ayudar al paciente eh, bien administrado y supervisado. Eh, Hay unos estudios donde los corticoides demostraron ser muy efectivos en la fibromialgia, pero con la observación de que los efectos secundarios de los corticoides no aconsejan que tratar de rutina a un paciente con fibromialgia con corticoides. De hecho, a raíz de estos trabajos, sí son efectivos, pero no es recomendable que un paciente con fibromialgia tome corticoides. De hecho, poquísimos pacientes, de hecho yo a ninguno se los indico, ¿no? Esto es quizás anecdótico, que estos trabajos demostraron que algunos corticoides pueden mejorar la fibromialgia. Eh, Después se hicieron algunos trabajos con inmunomoduladores que también han tenido unos resultados
interesantes en alguna población, pero tampoco están aprobados para el tratamiento de la enfermedad. Y una de las cosas que sí yo particularmente creo que son muy útiles son los antidepresivos. El tratamiento con antidepresivos, así el paciente no esté deprimido, por algunos mecanismos distintos al efecto antidepresivo, que son, algunos antidepresivos son neuromoduladores y equilibran algunos neurotransmisores, y esta es una enfermedad donde hay algún desorden de neurotransmisores. La serotonina en el cerebro está algo alterada, su equilibrio. Estos antidepresivos pueden ayudar a los pacientes a equilibrar, y se ven resultados positivos en pacientes con fibromialgia que reciben antidepresivos. De los antidepresivos, la gran droga fue la mitriptilina, que es muy antigua, con muchos efectos secundarios, pero es una de las que más ha demostrado tener mejores resultados. Eh, Han habido estudios, hay estudios antidepresivos de nueva generación, con fluoxetina, hubo algunos estudios, con velaflaxacina, que es uno muy nuevo, con resultados también interesantes, ¿no? Básicamente eso. Y después hay mención a terapias alternativas como la acupuntura, la meditación, algunas terapias con hierbas, que tampoco estas revisiones Cochrane han demostrado eh, consistencia en sus resultados como para recomendarlas como tratamiento, pero en algunos trabajos hay resultados que parecieran ser interesantes, ¿no? Entonces, en conclusión, tratas el síntoma, que si es el dolor, la psicoterapia, el apoyo psicológico a los pacientes es fundamental. Incorporarlo a alguna actividad física es interesante que lo hagan. Y yo diría que si me preguntas qué utilizaría yo, antidepresivos inicialmente, que son Y los eso dos. podría mejorar los síntomas, pero o sea, sin la garantía de que van a desaparecer, Sí, sino sí, que pueden volver a aparecer en sí. determinadas situaciones, pues. Sí, sí, en situaciones estresantes, de estrés emocional, sobrecarga física, eh, los pacientes hacen como unos brotes de esta enfermedad, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo haces el diagnóstico diferencial entre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica? no, no, es lo que te digo, tienen los pacientes fibromiálgicos y los pacientes con fatiga crónica tienen, se dice que el 30% de los pacientes con fatiga crónica tienen fibromialgia. Ok. O sea, tú agarras y empiezas a buscar criterios diagnósticos de fibromialgia y los van a tener, los van a compartir. Eh, O sea, se solapan Se las dos solapan las dos enfermedades. enfermedades y tienen mecanismos muy parecidos, y las teorías de cada una de las enfermedades muy parecidas, a la inmunológica, a la neurológica, etcétera, son muy, muy parecidas. El pronóstico de la enfermedad es lo que estamos hablando. Eh, un porcentaje de pacientes, mientras si la fibromialgia se presenta a una edad temprana de la vida, tiene mejor pronóstico. O sea, pacientes jóvenes, un paciente de 20, 25 años con fibromialgia, la posibilidad de recuperarse es mayor que si se presenta la fibromialgia a los 35, 40 años. Pero eso es igual en el síndrome de fatiga crónica. Eh, Perdón, ¿sabes? Esto es que me quedé con la Ok. fatiga crónica. O sea, la posibilidad de que un paciente, una persona con fatiga, se diagnostique de fatiga crónica a edad temprana de la vida, la posibilidad de que se recupere es mejor. Ok. Tiene mejor pronóstico a 5 o 10 años. Hay un grupo de pacientes que queda
hay seguimientos de hasta 13, 15, 20 años con fatiga que no se recuperan, ¿no? Y tienen brotes, recaídas, periodos que están mucho mejor. Es una enfermedad que realmente para los pacientes es muy molesta y para el médico también es un problema porque, bueno, son pacientes que requieren mucha atención, ¿no? ¿Existe alguna relación con algún cáncer y este tipo y el síndrome de fatiga crónica, en especial algún cáncer? No, No existe. realmente no hay. No. Ah, ¿qué pasa si, como es más frecuente en mujeres, qué pasa si esa mujer que desarrolló un síndrome de fatiga crónica va a tu consultorio y te dice, doctor Carlos, yo puedo salir embarazada? ¿Qué implicaciones tiene que salga embarazada? Si salgo embarazada, van a empeorar mis síntomas o van a mejorar? Porque sabemos que el embarazo es así un misterio. Puede haber mejorías o empeoramientos. Bueno, aquí hay resultados contradictorios. Hay unos estudios que, que encontraban que las pacientes con fatiga crónica embarazadas mejoraban los síntomas durante el embarazo. Pero hay otros estudios que decían lo contrario, encontradas totalmente los resultados y realmente con esto no, no hay una conclusión definitiva. El posparto, ya en el periodo posparto, y sí se ve que empeoran las pacientes en el periodo puerperal y ya después de meses o después de haber dado a luz, eh, tienen, se reactiva la enfermedad de manera importante con repercusiones en el cuidado del hijo. Eh, ya, bueno, ya todos sabemos que cuidar un hijo para una mujer es agotador, ¿no? Y estas mujeres que están ya cansadas y fatigadas, cuidar estos hijos es una cosa, a veces hasta necesitan ayuda de terceros porque no pueden, ¿no? Y no es una contraindicación para el embarazo porque no aumenta el riesgo. Hay algunas series que también decían que tienen mayor riesgo de aborto las pacientes con, con fatiga crónica, pero esto tampoco está muy bien claro, ¿no? Y tampoco le puedes asegurar que su hijo va a tener fatiga crónica. O sea, yo creo que si una mujer con fatiga crónica pregunta si puede quedar embarazada o no, uno no puede ser categórico en contraindicarle el embarazo y negarle la posibilidad de quedar embarazada porque no hay nada concluyente. No es una, la información no es consistente como para decirle, mira, no te conviene quedar embarazada porque seguramente tu hijo va a tener fatiga crónica o la vas a pasar muy mal durante el embarazo o después del embarazo. O sea, no se le pudiese, ese consejo creo que no va. ¿No? Y no hay que olvidar que sin contar con el hecho que la embarazada ya tenga de por sí un síndrome de fatiga crónica, a eso se le puede añadir en el posparto, en la depresión posparto, que es algo que no es infrecuente, pero puede eso agravar además el síndrome de fatiga crónica, pues porque Sí, es sí, sí, parte de los disparadores. sí. Ahora, el otro punto es, ¿cuáles son las complicaciones a largo plazo, desde el punto de vista de calidad de vida y sobre todo lo que tú acotaste más temprano, que es en lo relativo a esas personas terminan muchas siendo incapacitadas Sí, en sus trabajos. ahí esto es bien interesante y bien polémico lo que aparece en relación a esto en lo que es el marco legal, incluso de la enfermedad y como justificación de incapacidad, ¿no? Hay países, por ejemplo, Alemania, te reconoce la enfermedad como tal, pero las compañías de seguros no te la pagan. O sea, las compañías de seguros alemanas dicen, ok, muy bien, usted tiene fatiga crónica, pero los costes de esto
nosotros no lo vamos a asumir, ¿no? Eh, Muchas veces llevar a un paciente a un tribunal de estos de incapacidad con esta enfermedad cuesta que lo incapaciten, precisamente porque incluso entre médicos hay dudas de que la enfermedad sea suficiente para incapacitar a la persona. Está el simulador, el paciente que simula y se busca algún beneficio de la enfermedad. Entonces, es un tema, de hecho, yo en Venezuela, en el hospital militar, estaba una junta de incapacidad del hospital y teníamos muchos casos de estos que, bueno, se llevaban al Instituto de Seguro Social para un tribunal tomar alguna decisión y tú veías que muchas veces mandaban al trabajador a reincorporarse. No le reconocían la incapacidad por la enfermedad. Y tenía un síndrome de fatiga crónica clarísimo, ¿no? Aquí en Europa ocurre lo mismo. Hay mucha controversia. Es una enfermedad que es muy costosa socialmente. La, se, Hasta ahí calculado cuánto puede representar un paciente anualmente con esta enfermedad y dice que deja de producir cada paciente 15.000 y tantos de euros al año, ¿no? Que cuando lo multiplicas por los pacientes que la tienen, bueno, son números muy importantes, ¿no? Los costos de atención de estas personas y lo que dejan de producir. Y es una enfermedad que es de gente joven, ¿no? Y Entonces, dentro de lo que es la relación familiar o la relación de pareja, si se presenta ya en una persona que es una mujer que está casada, por ejemplo, sí. cómo repercute eso? Bueno, lo hablamos el otro día con otras enfermedades. Esto naturalmente afecta la vida familiar y social de la gente, de los pacientes, porque llega a ser primero que el paciente, una persona que es activa, ¿no? Que está en 100% de su capacidad física, y de pronto se ve limitado a más del 50% de su capacidad, que, que iba a caminar, que hacía sus cosas y que está tirado a una cama porque no se puede levantar porque no tiene fuerza para ello. Ya el paciente, ya la repercusión psicológica sobre él es importante, pero el entorno ya también se empieza a afectar, ¿no? Porque las actividades que hacía un grupo familiar, a lo mejor ir a caminar, ir al parque, viajar, el aspecto de la relación de pareja, todo esto naturalmente se ve afectado. Entonces, son pacientes que sufren las consecuencias, pero su entorno también. Y hay que también abordar a los familiares. Hay grupos también en internet, hay grupos de amigos de pacientes con fatiga crónica, hay grupos de familiares para que más o menos dar información a los familiares de que se trata la enfermedad, de que comprendan un poco qué es lo que le está pasando al paciente, que se involucren en el tratamiento, ¿no? Si tú, por ejemplo, le indicas a un paciente que tiene que iniciar alguna actividad física, es más difícil que la inicie solo, con ese cansancio que tiene o la fatiga que tiene, que venga a lo mejor tu hijo, tu pareja o tu amigo y te diga, bueno, vamos a caminar un poco, ¿no? Te levanta y te lleva a caminar. Ahí es importante la familia, creo yo. Sí, ciertamente es algo que, como te digo, cae dentro de esa categoría de enfermedades que mucha gente duda que el paciente pueda tenerlo, a pesar de que cumple todos los criterios y para el médico puede ser claro, pero yo creo que parte es porque hay que educar más a la comunidad en cuanto a que de hecho esta enfermedad existe es realmente una enfermedad. Ahora, hay maneras de prevenir la enfermedad. Por ejemplo, si mi mamá tuvo ese síndrome, tengo algún familiar que pueda establecer algún riesgo, por ejemplo, o si yo ya oí este podcast y digo, oye, caramba, el estar bajo una situación de estrés, exigirme Sí, mucho, pudiera llevarme a esto.
Entonces, ¿cómo hago, doctor, yo para tratar de prevenir? Entonces, ¿qué medidas debo hacer en mi estilo de vida para poder tratar de evitar que me pueda ocurrir eso? Bueno, la actividad física, la vida sana, saludable, previene muchas cosas. Yo pienso que en la fatiga crónica, la persona que es activa, que lleva un estilo de vida saludable, probablemente, y quizás lo que te digo, este perfil de la persona que trabaja en exceso, que gasta muchas horas en el trabajo, descansa poco, está más a riesgo, ¿no? Entonces, aquí quizás nos estamos poniendo nosotros, no somos los más adecuados para decir esto por nuestro tipo de trabajo, ¿no? Que te voy a hacer un comentario aparte, pero también es un problema en la población de médicos. O sea, hay estadísticas en personal sanitario y la prevalencia de la enfermedad entre médicos y personal de salud es muy alta. Es muy, muy alta. Un problema de salud laboral en el medio sanitario, ¿no? Pero volviendo a la prevención, esto, la vida saludable y quizás también eh, consultar precozmente, ¿no? O sea, ya cuando o sea, muchos pacientes consultan tarde, cuando ya tienen 1 año, 2 años, 3 años con estos síntomas y no consultan porque no los toman en cuenta o no les prestan mucha atención por muchos factores, ¿no? Entonces es diferente diagnosticar a un paciente con una evolución corta de la enfermedad a un paciente que tiene años con esto, ¿no? Entonces quizás también consultar de manera temprana, prestarle atención a estos síntomas, que es la fatiga, la falta de concentración, los trastornos del sueño y otras cosas, consultar rápidamente al médico, ¿no? Que ahí seguramente tú vas a hacer la pregunta obligada, ¿qué médico, no? Bueno, el médico internista Sí, estamos de acuerdo. y el médico, y aquí en estos países, donde la medicina familiar y el médico de cabecera tiene un papel muy, muy importante en la atención de la gente, el médico de cabecera es el indicado para esto, para orientar esto. Y otra cosa que habría que evitar es el convertirse en adicto al trabajo, ¿no? Sí, sí. Porque me Es imagino que que este síndrome en los adictos al trabajo es mucho más frecuente, pues. sí, sí lo es. Yo soy adicto al trabajo y no lo tengo, ¿no? Pero hay gente son cuestiones que a veces tú dices, bueno, es que hay personas que trabajan mucho, son adictos al trabajo y no lo padecen. Entonces yo pienso que se mezclan cosas, ¿no? Eh, eh, el exceso de trabajo, pero quizás algún disparador de tipo psicológico, una predisposición familiar, se combinaron todas estas cosas y vino una enfermedad que, que sufren estas personas con esto. Ahora, una pregunta que ya hemos agotado el tema y espero que les sea útil a los que oyen y ven este podcast, es síndrome de fatiga crónica y COVID-19. ¿Tú crees que va a haber a futuro, Bueno, pudiera sí, ser alguna asociación entre esto? Porque ya hablamos del COVID crónico, bueno, sí, pero mira, aquí está. Este paper, bueno, no se ve, sí, se ve pero perfecto, habla, ponlo. esto es una publicación de hace unos días Ahí está perfecto. Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica en la en, era COVID. en la era de COVID-19. Esto es una editorial que es de publicación reciente, del diciembre de 2020, que estos médicos que escriben esto de la clínica Mayo hacen una alerta que
que con el COVID es posible que la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica veamos como una, ellos no lo llaman epidemia, ¿no? Pero sí un aumento en la frecuencia de casos y personas afectadas por esto. Entonces hacen esa advertencia ahí, hablan un poco del síndrome post-COVID, que lo hablamos el otro día, y cómo comparte elementos de la fatiga crónica, ¿no? Y sí, bueno, no sabemos qué va a pasar con el COVID y esto y otras cosas, ¿no? Pero yo pienso que sí es muy probable que muchas personas que han tenido COVID, que quedan eh, con secuelas del COVID, probablemente van a empezar a ver muchos pacientes con fatiga crónica en un futuro cercano en relación a esto. Perfecto. Bueno, Carlos, no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia acá. Por supuesto, con una invitación para otro futuro programa que será de temas menos escabrosos, ¿verdad? Ojalá, Y ojalá. bueno, nada, de nuevo, gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ti y un saludo, ¿eh?